se resignifican las monarquías feudales en monarquías absolutistas. ¿Qué diferencia hay entre las monarquías feudales y las absolutistas? Las monarquías absolutistas hay una concentración del poder político por parte del rey. No es que antes no lo tenía, pero ahora claramente, por eso se llaman monarquías absolutas, por el poder absoluto del rey, y la legitimidad fundante la da Hobbes, ¿sí? También habíamos hablado de Hobbes, de que en su libro El Leviatán habla que el hombre es lobo del hombre, el hombre es malo por naturaleza, y entonces, como es en ese estado de naturaleza el hombre es malo, lo que pide es, se juntan entre todos y, y se dan hacia sí un estado, un modelo de estado. El contrato, por eso es un contractualista, es que ceden todos sus derechos a cambio de quedarse con el derecho a la vida. Con lo cual, ahí, digamos, si bien el modelo sigue siendo estamental, si bien el modelo sigue estando el modo de acumulación, las tierras, lo que se modifica ahí son un par de cosas. Primero, la fuente legitimante. Ya el monarca absoluto pareciera no ser el enviado de Dios en la tierra, sino que el rey es rey por consenso. Y esto le da el corpus teórico Hobbes. Y por otro lado, nace un nuevo sector social que es la burguesía, que va a ser la piedra fundamental para lo que va a venir después, que son las revoluciones. La Revolución Francesa, de la cual heredamos todo el andamiaje político, las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La Revolución Industrial en Inglaterra, primera y segunda, que nos va a dar el andamiaje económico. Y el constitucionalismo de Estados Unidos, que nos va a dar el corpus normativo para toda América Latina. Nuestra constitución tiene mucho olor a Estados Unidos, preámbulo muy parecido. Tenemos un sistema presidencialista, bueno, y cosas que las heredamos de allí. Bien, nos montamos ahí entonces. Y entonces ahí entramos al mundo capitalista, ¿sí? Es decir, ahí entramos, ahora el modo de acumulación no es por tierras, sino que el modo de acumulación es por capital. Y también geopolíticamente el mundo está cambiando. Pasa de un poder de España y Portugal fundamentalmente a Gran Bretaña. Gran Bretaña, Alemania y Francia, ¿sí? Esos son los principales polos y centros industriales, en el caso de Alemania y Gran Bretaña, y en el caso de Francia era la luz que irradiaba, era el capital cultural. Francia era el modelo del iluminismo, modelo de las luces, de las ideas, mientras que Inglaterra y Alemania era el modelo de producción. Y ahí aparece el capitalismo en su versión, su primera versión liberal. ¿Qué es el liberalismo? Bien, podemos mencionar a tres expresiones del liberalismo, que pueden ir de la mano o no necesariamente. Uno, que es el liberalismo político. Estas ideas de la libertad y la igualdad es un sentido de libertad y un sentido de igualdad. El liberalismo político está plasmado en nuestra Constitución en el artículo 14. Derecho a manifestar, derecho a expresarse sin censura previa, derecho a asociarse con fines útiles, derecho a comerciar, derecho a trabajar, derecho a estudiar, derecho a opinar, es decir, armar partidos políticos. Estas ideas de la libertad, entendida como el sujeto es libre de hacer lo que quiera, inclusive preservando el estado
sin posibilidad de meterse en cuestiones individuales, personales y personalísimas. Artículo 19 de nuestra Constitución, que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral de un tercero están exentas de los magistrados y solo el amparo de Dios. ¿Qué está diciendo? De tu vida privada, el Estado no tiene por qué meterse. ¿Sí? Todas esas ideas son la vertiente del liberalismo político. Esta idea de que se terminó con las monarquías, y cuando se termina con las monarquías se termina con los privilegios. Se eliminan los títulos nobiliarios, comienza también la otra pata, que es la idea de la igualdad. Todos somos iguales. ¿Iguales de qué manera? Iguales ante la ley. Tenemos igualdad de oportunidades. Tenemos igualdad en el voto. Una persona, un voto. Eliminación de privilegios. Somos iguales ante la justicia. Entonces, concepto de libertad, concepto de igualdad. Vamos a ver cuando veamos socialismo que los conceptos de libertad y de igualdad son distintos, parte de lugares distintos. Entonces, en principio tenemos esto que tiene que ver con el liberalismo político, que nosotros lo heredamos. La Revolución Francesa fue en el año 1789, nuestra Revolución de Mayo fue en 1810, producto de una coyuntura, que es que el rey de España estaba preso, y entonces esto hace que los criollos empiecen a preguntarse: bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Esperamos a que el rey lo dejen en libertad? ¿Estamos bajo el mando de Francia, que había invadido España? ¿O es momento de ir caminando por un camino independiente? Y así es cuando la Revolución de 1810 hace el primer gobierno patrio, y Mariano Moreno fue el que tradujo la obra El contrato social de Rousseau, que va a ser uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, y va a traer esas ideas de la libertad y de la igualdad. Primer vertiente entonces del liberalismo. Segunda vertiente del liberalismo es el liberalismo económico. Les decía, ¿puede ir de la mano con el político? No. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estamos acá, porque vivimos en una sociedad capitalista y de tradición liberal, se supone que somos liberales políticos. Creo que, salvo que haya algún fascista en la sala, todos estamos de acuerdo que todos deberíamos tener libertad de expresión, libertad de opinión, poder circular sin ningún problema, entrar y salir del país, poder votar al partido político que queramos, ya, liberalismo político. Ahora, no necesariamente todos los que estamos en la sala somos liberales económicos, porque el liberalismo económico presupone que el Estado tiene que meterse lo menos posible, le diría casi nada, en cuestiones económicas. Porque para el liberalismo, si el Estado se introduce en temas económicos, estaría vulnerando uno de los principios básicos de la libertad, que es el libre juego de la oferta y de la demanda. Entonces, hay un elemento fundante del liberalismo económico que considera que libremente las personas y los objetos deben tener total libertad del libre juego de la oferta y de la demanda. Siempre, obviamente, que se trate de temas legales. No estaría de acuerdo con la comercialización de personas, porque obviamente se terminó con con la compra y venta de personas, con la esclavitud. Por eso somos libres. Nótese que nosotros en la Asamblea del año 13, entre otras cosas, lo que se declaró es eliminación de los títulos nobiliarios, los títulos de nobleza, y libertad de vientres. Entonces, el liberalismo económico presupone ley de la oferta y la demanda. Si yo quiero vender mis productos a cualquier precio, si hay compradores, yo tengo que tener toda la libertad. A mí no me tienen que poner restricciones, ni, no sé, aranceles aduaneros para trasladar mis productos afuera del país, comprar y vender tranquilamente.
Porque Adam Smith suponía que una mano invisible iba a regular toda esa economía. Entonces, esta idea de la mano invisible es parte constitutiva de que si hay muchos oferentes y muchos demandantes en un libre juego de la oferta y la demanda, la propia economía va a autorregularse. También está de fondo en este liberalismo económico lo que se llama la teoría del derrame o la teoría del vaso. Esto es, las naciones necesitan crecer económicamente, llenarse el vaso. Esta idea de hay que traer capitales extranjeros, tiene que venir mucho capital porque eso va a colmar el vaso y de alguna manera, también por autorregulación, el vaso se va a llegar a su tope y va a caer indirectamente en los que menos tienen también. Es decir, todos se van a ver beneficiados por ese libre juego de la oferta y la demanda. Por eso es que muchas veces los liberales dicen, lo que hay que hacer es traer capitales extranjeros, que vengan muchos a invertir, porque en definitiva eso también está beneficiando a los que no tienen nada porque pueden conseguir trabajo, porque de alguna manera se van a ver beneficiados con los capitales que vengan. Entonces, siempre está la idea de un Estado mínimo, ¿sí? Un Estado mínimo. Quien le da el corpus teórico al liberalismo, entre otros, es Locke en términos políticos. Yo después le voy a pasar un video sobre lo que pensaba Locke. Y desde el lado económico, David Ricardo y Adam Smith. Bien, la tercera vertiente del liberalismo, que podemos llamarlo, no tiene un nombre, pero podemos llamarlo algo así como un liberalismo social, es un intento de justificación teórica del liberalismo, de hablar de igualdad, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos igualdad política, todos tenemos igualdad de oportunidades, pero no es moralmente justo que todos seamos iguales económicamente. ¿Por qué? Y bueno, porque si uno se esfuerza más, si uno trabaja, estudia, es lógico que tenga más que aquel que no hace nada. ¿Mm? Algunos llaman esto meritocracia, ¿sí? Una cuestión de méritos. Quien se esfuerza más, es lógico que tenga más. No necesariamente es meritocracia, porque alguien puede ser por azar, ¿sí? Que es millonario o alguien viene de herencia millonaria o alguien se casa con un millonario y ahí no hay ninguna meritocracia, pero ahí el Estado tampoco debería hacer nada porque si no estaría coartando las libertades de las personas. Y el Estado no debería propender a la igualdad económica, porque si no, no habría competencia. Y la competencia es lo que nos hace crecer colectivamente, según el liberalismo. Porque parte de una concepción de que todos nosotros somos egoístas e individualistas. Y el egoísmo e individualismo nos motoriza como sociedad. Obviamente la pregunta que le hacen al liberalismo es, ¿y aquel que no tiene nada, 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 el Estado no va a hacer nada? No, la respuesta es no. Toma de Darwin, un biólogo que habla sobre la naturaleza y la supervivencia del más apto en la naturaleza, para adaptarlo a la sociedad. Esto se llama darwinismo social. ¿Cómo sería? Bueno, en la naturaleza el sol, la lluvia sale para todos igual. Los animales, no hay nada que preserve a los animales, externo. Entonces, hay animales que logran sobrevivir y otros que no. Las cucarachas sobreviven en el tiempo y los dinosaurios se murieron. Eran más chiquitos, pero fueron más astutos. Bueno, en la sociedad pasa lo mismo. Las reglas del juego están claras. Las normas son para todos iguales. El Estado puede ser que te dé educación primaria para que vos tengas igualdad de oportunidades, pero después
Cada uno juega el juego, las reglas del juego son estas, y algunos ganarán y otros perderán. Esta concepción del liberalismo, especialmente las dos segundas, la económica y la social, prevalecen, pero van a prevalecer siempre, pero entran en una crisis importantísima en el año 1930. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se Sí, entiende, profe? perfecto. Y ahí vamos a la metamorfosis de los estados. En el año 1930 se produce la crisis económica más impresionante del capitalismo mundial. Se llamó el crack de la bolsa, el jueves negro, la caída de la bolsa de Wall Street, como le quieran llamar. La cuestión es que cae la bolsa de Estados Unidos. Estamos 1930, ¿sí? 1930. Es decir, en el periodo entre guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La situación geopolítica había cambiado. Estados Unidos era ahora el principal centro mundial económico. Por lo tanto, una crisis tan impresionante de Estados Unidos tiene una repercusión en todo el mundo. Rocío está bostezando impresionantemente. Está aburriendo. Y en el año 1930, al caer la bolsa de Estados Unidos, tiene una repercusión mundial y esto afecta a todas las economías mundiales, entre ellas a la nuestra, la Argentina, ¿no? Es por eso que en nuestro caso, en la Argentina, pasamos de un Estado liberal o modelo agroexportador, vendíamos materias primas y comprábamos productos manufacturados, y pasamos a un estado de bienestar keynesiano, o, en el caso argentino, se llama industrialismo sustitutivo de las importaciones. Es decir, se sustituye las importaciones ahora por industria local. Se empieza a industrializar nuestro país. Industrialismo sustitutivo de las importaciones. Easy. ¿Qué es el estado de bienestar keynesiano? Keynes era un inglés que ante la crisis del 30 dice, bueno, acá hay que empezar a generar acciones de shock para terminar con esta crisis. ¿Y qué es lo que propone? Punto número 1. Economías cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que controlar la economía. Por lo tanto, basta de comprar y vender hacia afuera. Tenemos que tratar de hacer un control absoluto de la economía porque esto puede ser muy grave. Es una crisis de consumo. Necesita que consuma la gente porque el aparato productivo estaba intacto. Es decir, se fabricaban cosas, pero no tenía un mango la gente, no tenía plata la gente. Entonces, economía cerrada. Fíjense que esto es lo que hace industrializar América Latina. En nuestro caso, nosotros le comprábamos, le vendíamos trigo, avena, cebada, carnes a Gran Bretaña, Reino Unido. Ante esta receta de Keynes, economía cerrada, Gran Bretaña dice, no le compramos más nada a ustedes, a la Argentina ni a ningún otro. Resultado, Argentina tiene que industrializarse forzosamente porque ya no se importaban los productos manufacturados que comprábamos básicamente de Gran Bretaña. Entonces, punto número 1, economía cerrada. Y así va a ser nuestra economía argentina también, cerrada al mundo. Así fue como se industrializó. Punto número 2. Estado, a diferencia de lo que decía el liberalismo, que no tenía que intervenir, un Estado interventor. El Estado tiene que estar, ahora se está de moda decir Estado presente. Bueno,
Esto lo inventó Keynes. Había otros autores que hablaban de esto, pero básicamente quien gana la pulseada teórica es Keynes, que dice el Estado tiene que estar presente. ¿De qué manera? Bueno, tiene que dar asistencia a los que menos tienen, colchón a los que menos tienen, techo a los que más tienen, tiene que en algunos casos hacerse cargo de los servicios públicos, de luz, gas, teléfono, del Estado, redistribución de la riqueza, cobrarle a los ricos para darle a los pobres, porque lo que necesita, y quiero que entiendan esto, chicos, Keynes no es socialista, ni es pro obrero, ni nada por el estilo. Keynes lo que quiere es salvaguardar los intereses de la clase capitalista, por lo tanto le está convenciendo al capitalismo que ante este momento de crisis, ante este problema puntual, se tienen que aplicar medidas anticíclicas y se tienen que aplicar políticas donde los empresarios van a ganar un poco menos, pero en pos de mantener el sistema capitalista. Y entonces, ¿por qué se llama bienestar? Porque se le empieza a dar beneficios a los obreros. Aguinaldo, vacaciones pagas, descanso dominical. Los obreros necesitamos que consuman. La idea era que iba a haber un círculo virtuoso. Los obreros, si reciben un salario, no importa, decía Keynes, que el Estado contrate a una persona y sea inútil su trabajo. Si una persona tenía que, no sé, hacer un pozo y después taparlo, no pasa nada. Un trabajo inútil, no pasa nada. Lo importante es que tenga un salario porque el salario iba a generar consumo. El consumo iba a generar producción. La producción iba a generar más fábricas. Más fábricas iba a generar más trabajadores, más salario. Y así iba a ser una rueda virtuosa por un tiempo, chicos, por un rato. Las medidas de Keynes son medidas coyunturales, no es para siempre. Dice, hagamos esto para salir de la crisis. Entonces, medidas donde el Estado se cierra, el Estado cierra las fronteras, un Estado presente, redistribución de la riqueza, cobrarle más a los que más tienen para darle a los que menos tienen, intervención estatal. Toda la oleada del constitucionalismo social se va dando en el mundo a partir del año 30. En nuestro caso, si ustedes leen el artículo 14 bis, así como el 14 y el 19 son nuestros artículos liberales, entre otros, el 14 bis es nuestro artículo keynesiano, para decirlo de alguna manera. Son los derechos de los trabajadores, aguinaldo, vacaciones pagas, descanso dominical, igual remuneración por igual tarea, estabilidad del empleado público, control de la ganancia de los obreros, es decir, los derechos laborales. Los primeros derechos son los derechos civiles, luego los derechos políticos y ahora vienen los derechos económicos sociales, los derechos de los trabajadores. Este keynesianismo, que eran medidas coyunturales por un ratito, se quedan por mucho tiempo. Por supuesto, los sectores neoconservadores y después neoliberales empiezan a cuestionar a ese estado de bienestar keynesiano. Vieron que ahora en la actualidad gobierna un presidente que se reconoce anarcocapitalista. No sé si ustedes siguen la política, pero cada vez que Milei habla de Keynes se pone todo rojo, se le saltan los ojos, empieza a ponerse como medio violento, hablando de Keynes, porque dice, ese tipo que dijo que el Estado tenía que estar por todos lados y él propone justamente que haya un Estado más chiquito. ¿Qué crítica se le empieza a hacer al estado de bienestar keynesiano? ¿Qué crítica se le hace desde el liberalismo a ese estado de bienestar keynesiano? Que es elefantiásico, elefante, que es grande, que es gigante, que es ineficiente, que es corrupto, que, que no deja lugar a la iniciativa privada, que genera vagos, porque si le das trabajo, pleno empleo es otra de las características del keynesianismo, economía de pleno empleo.
Si vos tenés pleno empleo, sabés que no vas a perder el trabajo, entonces genera, genera vagos. Si el Estado le paga a personas para que no hagan nada, eso genera vagancia. ¿Qué otros problemas? Déficit fiscal, el Estado muy grande. Y si hay un Estado que no recibe mucho dinero porque no genera una fuerte industrialización y gasta más de lo que tiene, genera déficit fiscal. Junto con el déficit, inflación. Y en algunos casos, endeudamiento externo. Estas críticas hacia ese estado de bienestar keynesiano empiezan a profundizarse a fines de los 70. A partir de la crisis del petróleo del año 1973, empieza a reverdecerse las ideas neoliberales, ahí pasamos al tercer estado, neoliberales. La llegada de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos, hay un nuevo clima de época y esto se exacerba muchísimo más ante el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. De esto vamos a estar hablando muchísimo, de lo que fue toda la disputa en el siglo XX de la Guerra Fría entre la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, después China, también Cuba, los países socialistas contra el mundo capitalista. Al caer el muro de Berlín, al caer la Unión Soviética, el otro polo, que es el socialista, cae y con él el triunfo de estas nuevas ideas del neoliberalismo. En nuestro país hay una discusión teórica sobre cuándo empieza el neoliberalismo. Algunos creen que empieza en el año 1975 con el plan de Celestino Rodrigo, el Rodrigazo. Otros entienden que fue durante la dictadura militar con el plan de Martínez de Oz y la liberalización de la economía. Otros creen que fue el menemismo, el plan Cavallo en los 90. Lo cierto es que hay un avance de estos sectores neoconservadores o neoliberales a partir de los 70. ¿Sí? Bueno, hoy pareciera que en el mundo de vuelta está esta discusión, como les decía, nuestro presidente se autotitula anarcocapitalista, es decir, una eliminación del Estado, un Estado muy chiquito. Después les voy a hablar sobre estas ideas teóricas de Nozick, de Robert Nozick, que creen agencias de competencia, pero hoy no sobre ese punto. Bueno, lo cierto es que esos son los tres modelos de Estado capitalista, ¿sí? Por lo menos hay otras cosas, hay socialdemocracias, hay otras cosas, pero básicamente en el mundo capitalista fue evolucionando o metamorfoseándose en Estado liberal, Estado de bienestar keynesiano y Estado neoliberal. Vamos al otro mundo, a la otra teoría, que es la teoría marxista o en su versión de los socialismos realmente existentes, que va a ser el otro polo del siglo XX, que surge también adentro de la Revolución Francesa. Estas ideas de derecha e izquierda surgen simplemente por algo muy fortuito, que es a dónde se sentaban en el Parlamento. Los que se sentaban a la derecha eran los conservadores, ¿sí? Eran conservadores, eran los que querían mantener el status quo, muchos de ellos defensores de la monarquía. Los que se sentaban en el centro, que eran los de las mayorías, eran los liberales, que había liberales que se sentaban un poquitito más a la derecha y liberales que se sentaban un poquito más a la izquierda. Y después los que se sentaban a la izquierda que querían cambios más profundos y cambios revolucionarios. Así es como nace la concepción mundial de derecha e izquierda.
Sí quiero dejar muy claro, ojo con confundir, por lo menos en materia teórica, y esto lo digo porque se presta mucho a la confusión por cuestiones obvias, que el liberalismo es igual a la derecha. Ojo conceptualmente con esto. Porque en el mundo, el sistema político, en muchos lugares del mundo, hay partidos conservadores y partidos liberales. Y los conservadores son la derecha, y los liberales, en algunos casos, es observado como la izquierda en algunos lugares del mundo. Esto nos parece raro a nosotros, porque la tradición argentina indica que el liberalismo argentino está cercano a la derecha. Pero esto no significa que los liberales sean de derecha, conceptualmente. ¿Me siguen? ¿Estamos bien con esto? En muchas etapas de la Argentina, los liberales han sido conservadores al mismo tiempo. Por eso que nuestra cabeza, en general, piensa y hasta usa así como sinónimos derecha liberal, derecha liberal, ¿sí? Esto tiene que ver con que, y aparte de la última dictadura militar, que era de concepción liberal y también de concepción de derecha, bueno, tenemos esa, no sé si llamarlo confusión, sí, confusión conceptual teórica. ¿Mm? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, los republicanos, que es la derecha, son los conservadores y los demócratas son los liberales, que bueno, para ellos son de centro izquierda, solo vemos ahí